Muy buenas tardes. Vamos a hablar del mercado internacional de créditos. Este mercado se refiere a la cesión temporal de recursos financieros entre instituciones, empresas o particulares de diversos países. Al igual que en el mercado nacional, alguien cede a otro un montante de recursos financieros a cambio de un determinado tipo de interés, devolviendo dicha cantidad al transcurrir un determinado lapso. Este crédito se concede, la eurodivisa es un crédito que se concede en una moneda distinta a la del país del prestatario o en el que el prestamista está en un país extranjero. Y ahí este crédito denominado eurodivisa es poseído y utilizado fuera del país de origen. Ese término eurodivisa se aplica a todo depósito bancario, no solo a los créditos, denominado en una divisa que no es la de la moneda del país en el que ese banco se halla. Entonces, si yo concedo un crédito en Europa en dólares, es eurodivisa, pero igual si es en Estados Unidos y es en euros, es eurodivisa. En tal sentido, con respecto a esta eurodivisa, hay dos modalidades. El crédito internacional simple. El crédito se concede en una moneda del prestamista. Por ejemplo, un prestamista colombiano obtiene un crédito en dólares en un banco de USA o eurocrédito. Es un crédito en eurodivisas, por ejemplo, una institución colombiana solicita a un banco alemán que le conceda un crédito en yenes. Eso es un eurocrédito. El concepto de eurodólar y su extensión a eurodivisa surge tras la Segunda Guerra Mundial y el Plan Marshall para reconstruir Europa, pues los dólares empezaron a afluir a Europa. Los bancos comenzaron a aceptar los depósitos en la moneda extranjera, lo que llevó a la concesión de créditos en esta moneda, constituyendo un mercado de créditos en dólares fuera de USA, eurocréditos. Posteriormente, esta situación se produce fuera del continente europeo, por ejemplo en Japón, y la denominación de eurocrédito, se mantiene. En definitiva, el eurocrédito se define como un crédito internacional denominado en una moneda distinta a la del prestamista. ¿Qué características tiene el crédito internacional? La principal característica es que no existe una legislación internacional, aunque sí legislaciones nacionales que regulan lo que los habitantes de cada país pueden hacer en los mercados internacionales. Por ejemplo, eh, un crédito en Colombia en eurodivisa o en dólares. No hay una legislación internacional, pero sí hay una legislación en Colombia que plantea o restringe o norma mejor la aceptación o la concesión de créditos a extranjeros o desde el extranjero. ¿Qué características además tiene estos créditos internacionales? Implican un alto volumen de recursos financieros. Si en el país hay una obra de gran envergadura y necesita muchísimo dinero, posiblemente los bancos nacionales no sean capaces de respaldar ese crédito, porque el volumen de recursos puede ser muy grande. Entonces aparecen unas características importantes, interesantes, que la mayoría de los créditos internacionales se convierten en créditos sindicados. Es decir, no se conceden por una sola institución, sino por un sindicato formado por varias de ellas. Como normalmente estamos diciendo que el volumen de recursos es muy grande, entonces hay necesidad de que diversos bancos concurran a otorgar ese crédito. Entonces se conforma para ese crédito
lo que se denomina un sindicato de, de bancos para el crédito. Y al mismo tiempo se concede por el monto total, pero se va otorgando por tramos. Primero por el volumen y segundo porque normalmente estos créditos son a tasa de interés variable. Entonces, cada vez que se concede un tramo, se va estableciendo la tasa de interés y por eso no es completo, por ese otro motivo, no es completo el crédito, la ejecución del crédito, ¿sí? El tipo de interés es siempre variable, ya que las instituciones financieras concesionantes deben protegerse de las oscilaciones en las tasas de interés. En el mercado las tasas de interés cambian. Si el crédito es de largo, normalmente también es de largo plazo, pues hay riesgo para el banco que concede si fija de antemano un interés. Entonces no es interés fijo, sino interés variable. Pero hay otro detalle, ¿no? Estos créditos internacionales, como estamos hablando, se conceden a instituciones importantes, empresas o instituciones oficiales que ofrecen por sí mismas una gran garantía o cuentan con el aval de su gobierno. Viene a mi memoria los créditos que sindicatos conformados por varios bancos de Europa y de Asia, japoneses y europeos, le concedieron a el instituto que estaba ampliando el canal de Panamá, pero que tenía el aval del gobierno panameño. Entonces, la gran cantidad de dinero que se necesitó para esa ampliación vino a través de un crédito internacional. Entre los bancos recuerdo que estaba bancos españoles, y en un momento dado hubo problemas porque las cuantías presupuestadas como que no eran suficientes y entonces Panamá o el gobierno de Panamá intervino ajustando las solicitudes. Pero también recuerdo que intervino el gobierno de España y se pusieron de acuerdo entre gobiernos, el español y el italiano, para poder continuar con ese crédito. Eso es lo que estoy diciendo, que a veces, o la mayoría de las veces, esta gran cantidad de dinero cuenta con el aval de su gobierno. ¿Qué pasa con las tasas de interés? La tasa de interés toma una base que suele estar referida al mercado de dinero de Londres, por ejemplo, a la tasa LIBOR, o a la tasa preferencial de Estados Unidos, el mercado de Nueva York, que se llama la Prime Rate norteamericanos. Las tasas que los bancos norteamericanos, que es la Prime Rate, cobra a sus clientes preferenciales. Entonces, esa es la tasa base de la tasa acordada variable. Entonces, por ejemplo, es LIBOR más un cuarto, LIBOR menos un cuarto, o Prime Rate más un cuarto, o más un medio, sí, medio se refiere a medio punto, un cuarto se refiere a un cuarto punto. Pero entonces, normalmente las tasas de interés se refieren a una tasa de un mercado de mucha fortaleza, o el de Londres o el de Nueva York. Entonces, ¿qué importancia tiene esa tasa? ¿Por qué? ¿Cómo se comporta esa tasa que se le cobra a esos créditos internacionales? Pues esa tasa normalmente es más bajo que los créditos cuando la cuantía es menor. Son créditos respaldados por recursos captados. Ajá, entonces fíjese lo interesante y por eso la variabilidad de las tasas. Créditos captados a corto plazo. Los bancos, el sindicato,
toman dinero a corto plazo y lo van a colocar a largo plazo. Entonces, son créditos respaldados por recursos captados a corto plazo, siendo ellos mismos de largo plazo. Los bancos concesionantes han de acudir al mercado interbancario y soportar un costo variable. Esos créditos han de ser públicos, debiendo anunciarse en prensa. Y además pueden ser en una moneda o en varias monedas. O sea, pueden ser créditos multidivisas. ¿Cómo es la estructura de los créditos sindicados? Recuerda que dijimos que normalmente se conforma un sindicato, un llamado sindicato de bancos, para otorgar estos créditos de gran cuantía, créditos internacionales. Esa sindicación es un mecanismo temporal de asociación de entidades con un fin determinado. En este caso, la asociación es para el otorgamiento del crédito e incluso inicialmente para la diligencia en el crédito. Y diversas entidades financieras ofrecen sus propuestas sobre la estructura del préstamo. Hay entidades participantes en el sindicato, hay comisiones y hay un banco agente. Y el prestatario elige la opción o la estructura que que considere más adecuada y mejor para él. Entonces, dentro de esa estructura de créditos sindicados, dentro de ese sindicato, aparecen varios agentes, un banco director, un banco agente y varios bancos participantes. Acuérdense que la cuantía puede ser muy grande y el plazo largo, entonces participan o pueden participar varios bancos. Entonces, ya vimos que ahí se establece una estructura, entonces el prestatario confiere a la institución elegida para actuar como director un mandato por escrito para que en su nombre proceda a dirigir la operación en los términos acordados y contratados. Entonces, es el prestatario, el que está solicitando el crédito, quien acepta la estructura que se ha propuesto entre los diversos bancos y de entre ellos dice cuál es el líder, el banco director. Y el sindicato se forma exclusivamente para la concesión del crédito. Como ya dijimos, aparecen tres figuras: el banco director, el banco agente y los bancos participantes. El banco director, que pueden ser varios bancos, se encarga de buscar a los demás miembros. Su función termina con la concesión del crédito. Entonces, hay un banco o un grupo de bancos directores que buscan los otros miembros, que son los que tienen dinero, y estudian el crédito y conceden el crédito. Una vez que se concede el crédito, desaparece esa figura de banco director. Pero viene el banco agente, que es quien gestiona o administra el crédito. Y vienen los bancos participantes, etc. ¿Cómo es el crédito? El tipo de interés. Como dijimos, es variable y revisable por periodo de 3 o 6 meses. Se calcula tomando el valor al principio del trimestre, o semestre, en base, como ya dijimos, a la tasa LIBOR o a la prime rate, y añadiendo el diferencial pautado. Entonces, la tasa de interés depende de la cantidad de créditos retirados. Recuerden que dijimos que el crédito se concede, pero se va ejecutando por tramos. Entonces, aparece una ecuación para determinar la tasa de interés, que es la sumatoria de las cantidades de dinero retirada en el tramo I, el interés aplicable durante el periodo y el número de días del periodo entre 360. Esa es la ecuación que se utiliza para estimar, para calcular la tasa de interés que va a pagar en el periodo que viene, o para el dinero, el tramo que estoy recibiendo como prestamista del crédito total. Y aparecen comisiones. Está la comisión inicial, la comisión del periodo, diversas comisiones que dependen de diversos factores. Por ejemplo,
el monto del principal, la comisión de la dirección, la comisión de la participación, etcétera. Y el tipo de cambio influye aumentando o disminuyendo las cantidades tomadas a préstamos y los desembolsos realizados en la moneda del prestatario, de manera que los desembolsos y disposiciones realizadas deberán multiplicarse por el tipo de cambio vigente en cada momento. Bueno, muchas gracias por la atención.